Buenas tardes, soy Arnaldo Ríos Alvarado. Bienvenidos al Instituto de Cibernética Natural y al Fractal sobre la investigación creativa. Hoy trabajaremos sobre el estado del arte en la investigación. Es muy importante la discusión que se da en torno al estado del arte, pero creemos que es importante aclarar porque el estado del arte se confunde con otros trabajos de la investigación como el marco teórico, la investigación documental, el análisis de las situaciones. Pero veamos un poco dónde surge el estado del arte. Este es un adjetivo calificativo para designar lo mejor que pueda representarse un determinado momento sobre una situación específica. Así lo define el diccionario de Oxford, pero hacía referencia a las técnicas y a los métodos más avanzados en la tecnología. Fue en los Estados Unidos precisamente del siglo XIX cuando comienza a utilizarse esta expresión del estado del arte, pero en entornos fundamentalmente técnicos y tecnológicos para referirse a métodos, procesos, materiales y desarrollo de una tecnología. Posteriormente, el concepto del estado del arte migraría hacia otras disciplinas que comenzarían a hacer uso de él. Es en Francia donde se conoce como el estado del arte y hace referencia a un conjunto de componentes de los elementos que conforman un objeto de pensamiento abstracto. Existen igualmente sinónimos para el estado del arte, como en la versión anglosajona el estado de la cuestión, o sea, el estado sobre la pregunta. En ese sentido, cuestión se usa como pregunta. El estado de la pregunta, en este caso de investigación, el estado de la situación, también se le puede llamar como la producción actual o la situación actual sobre un problema a investigar. Lo que queda claro es que este concepto no nace en Latinoamérica, es un concepto fundamentalmente eurocentrista. Pero veamos cuál es el punto de partida de arranque del estado del arte. La condición sine qua non para realizar un estado del arte es un inventario sobre la producción en el área temática que estamos investigando. Esa es la primera condición, inventariar. No podemos decir que todo lo que existe, pero inventariar con profundidad los documentos, los materiales, las personas que tienen que ver con la situación a investigar. Como segunda condición del estado del arte está la producción que se registra, debe sistematizarse, clasificarse. Para eso la investigación creativa utiliza las fichas de obra, las fichas de trabajo y el tesauro. Es una manera como se va registrando la información producto de la pesquisa bibliográfica. Digamos que la pesquisa bibliográfica es la pesquisa que se hace muy ligeramente o digamos un poco, podríamos decirle superficialmente, básicamente con la formación y la experiencia del investigador y la intuición. Esa pesquisa nos permite detectar una serie de materiales, de libros, de textos, de artículos que deberían ser revisados más a profundidad. Con esta primera pesquisa se organiza, se planifica y se va a realizar el trabajo preciso sobre la revisión y la sistematización documental. Es importante aquí dejar claro que debe tenerse un tesauro. Un tesauro, conocido en griego como llave del tesoro, no es más que una lista de palabras claves sobre un tema determinado. Esas palabras claves se derivan de las categorías, están organizadas en categorías y esas categorías han salido del momento metodológico de llegar. Recuérdense que de llegar en la investigación creativa se hacen las cédulas de campo individuales, las cédulas de campo grupales y esas cédulas de individuales, el mundo que se percibe se organiza en categorías individuales en principio y en la cédula de campo grupal se dialoga el colectivo que ha hecho la investigación y se establecen categorías grupales. Esas categorías son las que van a permitir hacer el títere para encontrar el nivel de significación de este momento metodológico. Pero son esas categorías detectadas en este momento metodológico las que se van a usar en el tesauro como una forma de búsqueda
de la información pertinente. El estado del arte es muy importante porque vamos a partir de la pregunta ¿dónde estamos? Pero también nos va a permitir responder o aproximarnos a responder hasta dónde podemos llegar. Bajo esta mirada, el estado del arte reconstruye rigurosamente los trabajos de investigaciones que se han hecho antes de la que nosotros abordar este proceso. Este estado del arte indudablemente debe verse no solamente como una técnica documental de recoger la información en matrices, en fichas, es mucho más que eso. Es donde fundamentalmente se establece un discurso polifónico entre los investigadores, entre las investigadoras, y permite a ese equipo de investigación reconstruir, profundizar y ver la importancia de su investigación, pero además de saber lo que se ha hecho para no repetirlo y trabajar sobre cosas que ya están realizadas, va a permitir saber los vacíos y a dónde debe apuntar la investigación para poder dar respuesta a esos vacíos que hay en el proceso de la investigación. Pero igualmente, cuando se tiene una aproximación rigurosa sobre dónde estamos y cuál es el camino recorrido, producto de esta exploración de la producción investigativa de los colegas, entonces corresponde desde el punto de vista ontológico construir puentes relacionales entre el contexto, el texto y las personas que investigan, ubicado en un contexto histórico, social y político de un territorio en particular. Esto es muy importante. Vamos a ver pues las características del estado del arte. Es importante que precisemos un poco las características del estado del arte. El estado del arte tiene varias características. Una de ellas es llamada la investigación documental, o como dijimos al principio, que tiene su fase inicial en la pesquisa bibliográfica. Digamos que la bibliografía es la primera fase de un proceso de investigación documental. Pero aquí queremos romper con la linealidad, porque a veces dicen, es que toda investigación comienza con una investigación documental. Eso la mayoría de las veces es cierto, pero muchas otras veces, cuando uno hace un trabajo de campo, una visita a un lugar, cuando uno visita un laboratorio, una empresa, o uno visita una escuela, un hospital, cualquier lugar donde esté trabajando la investigación, y es muy posible que no tenga la revisión bibliográfica previa, pero esa visita que uno hace, que los investigadores hacen, les va a permitir tener claro qué bibliografía deben buscar. Entonces es muy importante romper el modelo lineal de una línea de tiempo. Indudablemente hay que hacer líneas de tiempo sincrónicas, pero no es suficiente eso. Digamos que más que una línea de tiempo, vamos a hacer un rizoma en el cual vamos a establecer la relación entre los diferentes elementos, en el cual uno es la pesquisa bibliográfica, otro es la revisión bibliográfica y otro es la sistematización documental que se hace tanto de la pesquisa como de la revisión bibliográfica a través de las fichas de obra, de las fichas de trabajo y del tesauro que permite clasificar esto. Ustedes pueden mirar pues el concepto de tesauro en la página de la Fundación Salud Holística, www.fundacionsaludholística.org, o también en YouTube ver el video sobre el tesauro que hemos hecho, en el cual estamos ocultando el enlace aquí en el pie de pantalla. Hablábamos que es importante romper el modelo lineal porque la investigación fundamentalmente, aunque parezca redundante, decimos que debe ser creativa. A veces los modelos y los protocolos que se entregan a los investigadores impiden la creatividad. Y toda detención en el modelo, decía Gastón Bachelard, toda detención desde el modelo es un obstáculo epistemológico. Entonces, esto puede ser simultáneo, puede ser que uno anteceda a la otra, puede ser en paralelo o puede ser una a continuación de la otra, o muchas simultáneas de muchas personas trabajando, o personas trabajando en diferentes momentos, en diferentes actividades que se complementan, y en el proceso de diálogo, en el proceso de tejido, digamos que cada uno de los investigadores, de las personas que hacen investigación, tiene una hebra. La gran función de la investigación creativa es ser capaz de hacer un tejido con las diferentes tareas y actividades que llevan a cabo quienes están a cabo al frente del proceso de investigación, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de gabinete.
Decía Orlando Falborda que antes de iniciar un proceso de investigación era importante revisar las estadísticas iniciales y los documentos sobre el asunto. Esto es para hacer énfasis en lo que ya hemos afirmado, pero también insistir que el conocer datos, el conocer estadísticas, el conocer información sobre el trabajo que vamos a hacer, sobre el territorio que vamos a visitar, no nos debe condicionar siempre a predisponernos. No podemos ir tabula rasa porque nadie va a tabula rasa, pero deberíamos tener esta información simplemente para poder tener una percepción y una indagación más profunda cuando hagamos la visita de campo. Cuando ya se tenga toda el tesauro, las fichas de obra, las fichas de trabajo y la revisión bibliográfica que se hace en bases de datos con base a una matriz bibliográfica donde están las referencias de las palabras claves que hemos buscado y de las categorías, es importante precisar que la revisión en esas bases de datos debe corresponder a los últimos 3 años en revistas indexadas. E indudablemente no descartemos otras revistas, otros libros que estén por fuera de este segmento del tiempo, pero siempre y cuando consideremos que sean prioritarias. La comunidad científica acepta para los artículos aquellos que pertenecen a revistas indexadas en los últimos 3 años. Cuando los investigadores tienen las fichas de obra, se han clasificado, se hace una matriz donde en el eje de las X están las categorías y en el eje de las Y están los documentos que dan cuenta de esas categorías que hemos definido. Esto para organizar los discursos y facilitar la polifonía de voces. Los investigadores deben hacer aquí un diálogo profundo y debe emerger de esa tensión que genera la polifonía de voces el tejido que permite que los hilos del mismo no se revienten y aparezca la forma armónica que permite que la posición ética se vea reflejada en la estética del tejido, en el documento que va a dar cuenta sobre el estado del arte. Y este tejido, esta visión estética nos va a permitir superar la visión que se tiene del estado del arte solo como inventarios. Es importante superar en el estado del arte la visión solamente del registro documental, de la revisión bibliográfica y de los inventarios. Este es el primer paso que debemos estar atentos. Si se logra comprender el estado del arte desde un contexto singular, histórico-cultural, espacio-temporal, donde se territorializa el proceso de investigación, de este estado de arte va a emerger el modelo relacional del instrumento denominado el esquice. El esquice es, hagan de cuenta, 2 conos unidos por su base, donde el punto de partida va abriendo, ese es el cocono, va abriendo hasta llegar al cono y ahí se invierte y se va reduciendo hasta llegar a la punta, hasta el cocono. Ese instrumento va a ser el esquice, para decir que la investigación desde el punto de partida va abriendo, va divergiendo y llega un momento donde el equipo de investigación decide que debe comenzar a converger. Y ese es como indudablemente un latido del corazón, un pulsar del universo. Al partir, ese pulsar se abre, diverge y vuelve y se cierra. Y el punto de partida se convierte en un punto de llegada. De esa manera, la investigación creativa a través del esquice va a permitir que emerjan las diversas relaciones y saber desde una mirada holística y holográfica dónde estamos y para dónde vamos. Y esto va a permitir superar la confusión que viene existiendo en el estado del arte desde los años 80, cuando los equipos de investigación incorporan a su trabajo el concepto del estado del arte, pero más como sistematización documental solamente.